Supongo que para la gente que creció con Viernes 13, con la noche de Halloween, Scream, el terror es lo mismo que el gore. Hay quien cree que todas las películas de terror son slasher, pero no es así. También hay quien piensa que las pelis slasher son misóginas y que solo las ven hombres. Y ahí también se equivocan. La máxima expresión del terror, las películas slasher, han sido denigradas desde que aparecieron en escena, aunque cuentan con mucho público. Hasta las peores pueden ser entretenidas. Las mejores sacan las verdades más brutales sobre nosotros mismos, nuestros miedos y nuestros deseos más ocultos. En 1974, llega Bob Clark con Navidades Negras. La primera slasher en primera persona. Unas chicas que van a una casa a pasar las vacaciones. Y sirvió como precursora para John Carpenter y La Noche de Halloween. Halloween es técnicamente una película slasher, pero es el Cadillac de las pelis slasher. También logró que las pelis de terror se popularizaran. Hasta la gente a la que no le gustaban ese tipo de pelis, la había visto. La noche de Halloween es muy efectiva. Desde la primera toma del chico mirando a través de la máscara. Un joven asesina a su hermana y lo encierran en un manicomio. 16 años después, se escapa y regresa a su pueblo y a la escena del crimen. Y a lo largo del día de Halloween, Michael Myers deja que Laurie Strode note su presencia. Eso no pasa en muchas pelis de miedo, que el protagonista te guste. En Viernes 13 quieres que mueran los buenos y los malos, pero aquí no quieres que Jamie Lee Curtis muera, sino que sobreviva. Creo que era una cuestión de emociones. John me dijo muy claro lo que quería, que mostrara toda mi vulnerabilidad. Por eso me eligió a mí, por lo visto, y no lo entendí con 19 años. Supe lo que quiso decirme cuando vi la película en un cine de Hollywood. En la escena donde Laurie Strode sale de noche a la calle para volver a casa caminando. De repente, el público empezó a gritar. ¡No! ¡No entres! Ahí entendí que lo que John pretendía es que le cogieses tanto cariño que no quisieras que le pasara nada malo. El terror se recrea con el ambiente, la atmósfera y el estilo cinematográfico. John Carpenter usa las tomas panorámicas y la cámara Panaglide al inicio de La Noche de Halloween para dotar a la película de esa efectividad. Cuando conocí a John, me impactó desde el principio que quisiera que la cámara contase la historia, no que fuera un mero dispositivo de grabación. John y yo veíamos la Steadicam, o mejor dicho, la Panaglide, como una herramienta esencial para que la cámara se moviera con fluidez. No sabías dónde estaba Michael Myers. Le veías fuera mientras la cámara estaba dentro con una pareja besándose en un sofá o algo así y te decías, vale, debe de estar por ahí fuera. Si ves muchas pelis de este estilo, ya no te asustas, aunque Michael Myers me tuvo muerto de miedo durante años. Solo pensaba que había un tipo por ahí que podía aparecer de la nada y asesinarme en un segundo. Michael Myers es un ser humano, o mejor dicho, un lobo con máscara de humano. Es una persona que ha perdido su humanidad. En las secuelas, hubo un intento de meter con calzador otros personajes y leyendas para que fuera más interesante. En Halloween 2,
Se inventan que Lori y Michael son hermanos. Él no es su hermano ni nada por el estilo. Esos son gilipollas. Nadie dijo nada de eso en la primera. Lo que la hace tan genial es que, de verdad, no sabes qué motiva a Michael Myers a ir a por ella. Halloween fue una de las primeras películas que hicieron que la chica cambiara al final. Una protagonista mujer que comienza siendo la víctima y que al final es una luchadora que se defiende. Una fórmula que funcionó muy bien y que se ha vuelto tan común que la gente ya ni se da cuenta. Es pureza. Tiene pureza y transparencia. La inocencia y el peligro se funden con la música, los juegos de cámara y las interpretaciones. Por eso creo que seguimos hablando de ella hoy en día. La noche de Halloween de John Carpenter dio a conocer el género slasher de los 80. Su influencia sigue presente en la actualidad, pero no salió de la nada. Good evening. I have some news that will delight you. Murder is not dead. Desde Psicosis de Alfred Hitchcock en 1960 empezamos a ver un nuevo enfoque en el terror. Era un tipo de terror que no provenía de una anomalía radioactiva grotesca, sino que podría acecharte desde el piso de al lado. Un joven amable como Norman Bates podía ser el nuevo Frankenstein o el nuevo Drácula. Hitch siempre pensó que era una comedia. Siempre lo dijo. My mother, what is the phrase? She isn't quite herself today. Pero es muy perverso y retorcido. There's hangers in the closet and stationery with Bates Motel printed on it in case you want to make your friends back home feel envious. And the over there. The bathroom. Algo que todavía hoy me choca de Psicosis es que la protagonista muere en los primeros 40 minutos de la peli. Aunque sabía qué pasaba en la escena de la ducha, no me podía creer que ella muriese. Queda mucha película. Psicosis elevó el terror a un nivel que nunca antes había visto. Nunca. Porque era casi real. Antes de Psicosis eso era inimaginable, ese grado de terror. La película y Hitchcock metieron el miedo en la ducha. La primera vez que me fijé en el montaje fue en Psicosis. Y cómo se juega con la mente, con lo que se ve fuera de plano. This process of frightening is done by means of a given medium, the medium of pure cinema. The assembly of pieces of film to create fright. La escena de la ducha es una de las más emblemáticas que jamás se hayan creado, tanto que está grabada a fuego en el imaginario de la gente que ni siquiera ha visto la película. Todos conocen la música de Bernard Herrmann, ese... Los niños repiten ese sonido sin saber de dónde viene. Eso dice mucho de su impacto cultural. La banda sonora de Bernard Herrmann para la película era muy dramática, muy incisiva. Es casi imposible que un compositor de terror no haya luchado contra la música de Psicosis. No se puede evitar, es algo que debes asumir. En 1960, seguro que la gente que vio la escena de la ducha de Psicosis pensó que habían ido demasiado lejos. Alfred Hitchcock se ha pasado. Pero es inolvidable, son imágenes inolvidables. Estarán para siempre en nuestra retina y la gente tendrá pesadillas al recordarla. John Carpenter se inspiró mucho en Psicosis, hasta el punto de contratar a la hija de Janet Leigh, Jamie Lee Curtis, como protagonista. Es gracioso que sea el mismo género
y la misma familia. Obviamente, fue lo más importante que hizo, al igual que para mí lo fue la noche de Halloween. Por eso, cuando digo que el titular será "Muere la actriz de la noche de Halloween", así será. Así de simple. Igual que el de mi madre, muere la actriz de Psicosis. Gracias a Hitchcock, la gente puede aceptar que el cine sea lo principal en un thriller. Pero no lo aceptarían, por ejemplo, en una historia de amor, o en un drama de época, o en casi ningún otro género. Porque Hitchcock enseñó a la gente a pensar que lo primero es el cine. Así que hemos aprendido a aceptar que la cámara se enciende y hace cosas. Creo que es justo decir que Psicosis fue un punto de inflexión. Por lo menos en la historia del cine americano y de Hollywood, porque nadie hizo más por él que Alfred Hitchcock. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Psicosis influyó a todas las películas de miedo que llegarían después y allanó el camino para un nuevo monstruo del cine, el asesino en serie con una motosierra. Si recapacitamos sobre Psicosis y la noche de Halloween, el puente que se tiende entre las dos es La matanza de Texas de Tobe Hooper. Sí. De todas las películas que hemos sacado, esa es la que más me ha marcado. Es todo lo que me gusta del cine y todo lo que yo siempre he querido hacer. Era desagradable y horrenda, y ese punto de paleto... despiadada. Cambió mi manera de percibir el cine en un segundo. Hace cosa de un mes volvimos a ver La matanza de Texas. La he visto 8 veces. La matanza de Texas es de las películas más importantes. Te encuentras con una película que se llama La matanza de Texas y te esperas lo peor. Y es lo que ves. Era muy potente y visceral, con una imaginación muy oscura que no conoce límites. La película que van a ver es el retrato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de 5 jóvenes. Comienza con una maravillosa narración muy sombría y tenebrosa. Los eventos de ese día llevaron al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia americana. La matanza de Texas. Así que nada más empezar ya te planteas que estará basado en una historia real. Y luego aparece una fecha. Te hace pensar que de verdad estás metido en una historia real. La matanza de Texas fue la primera que me hizo pensar que eran personas reales. Sí. Nunca los vi como actores. Además, no hay violencia explícita en pantalla, todo se deduce. ¿El gancho donde la cuelga? Sí, la agarra y la coloca encima del gancho del carnicero. Sales del cine seguro de que has visto cómo la atraviesa el gancho, pero es tu mente la que rellena los vacíos. La matanza de Texas está inspirada en la historia de Ed Gein de Wisconsin. It was a crime that shocked the small town of Plainfield, Wisconsin. Edward Gein accused of killing a woman, then gutting her body like a slaughtered deer. Toby me dijo que cuando era niño escuchó la historia de Ed Gein. He would use those body parts and bones to make lampshades and other furniture. He would also wear dead female body parts. Y utilizaban a Ed Gein como hombre del saco. No seas malo o Ed Gein vendrá por ti. Alguien me dijo que antes de la de Tobe Hooper había muchísimas pelis sobre psicópatas. Pero cuando veías La matanza de Texas, era la primera vez que veías una peli que parecía dirigida por uno de verdad.
Toby tiene un aire de dulzura. Y a la vez sería capaz de arrancarte la cabeza si tocaras un solo fotograma de su película. No le importaba una lo que pensaran los demás sobre su película. Las condiciones de rodaje eran muy primitivas. Tomaron prestadas unas cuantas cámaras Aeroflex de 16 milímetros de la universidad y se pusieron a grabar a pleno sol. Hacía como unos 50 grados y dijeron, salgamos a darle vida a esto. No fue una experiencia agradable para nadie, y eso quedó reflejado. No creo que Toby Hooper se propusiera hacer una peli sobre Vietnam, pero no podía evitar plasmar la rebelión que se respiraba. Era una época políticamente compleja que se vio agitada por Vietnam. La matanza de Texas es una historia muy americana y, en cierto modo, muy capitalista. En realidad, la matanza de Texas va de una familia de trabajadores desfavorecidos. Por culpa de la automatización y la pérdida de empleos, ya no tienen los medios para ganarse la vida. La clase obrera oprimida utiliza sus herramientas contra los opresores, herramientas como la sierra mecánica, el martillo, etc. Eso se une a una represión social. La gente consume carne, pero no se pregunta de dónde viene. Al usar a los jóvenes como ganado y hacer que los trabajadores desfavorecidos se rebelen contra el sistema, vemos una catarsis, tanto de la propia carne como de la clase trabajadora. Toby dijo que la película era un llamamiento desde Austin, que costó $60.000. Ahora está en el Museo de Arte Moderno. Es un clásico y no hay nada que se le parezca. Ha llevado el terror un paso más allá. La matanza de Texas, La noche de Halloween y Psicosis abrieron las puertas a un nuevo tipo de terror. Pero el género slasher, tal y como lo conocemos, vio la luz con la saga de miedo de mayor éxito de todos los tiempos. Viernes 13. Cuando pensamos en Viernes 13, pensamos en adolescentes muertos. Y en el imparable Jason Voorhees. De pequeños todos hemos visto Viernes 13, partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La octava era la peor. Pero en cuanto a los personajes, Jason Voorhees era el mal. Creo que soy el hombre que más personas ha asesinado en pantalla. Hago de Jason en 4 de las pelis de Viernes 13. Interpretar a un personaje así es mucho más que ponerse una máscara e ir por ahí dando sustos. Las dos herramientas más importantes de un actor son la expresión facial y la voz. Pero yo no pude contar con ellas, porque este personaje es mudo y lleva una máscara. Así que intenté que Jason nunca pareciera torpe, lento o débil. Nunca miraba al suelo para ver dónde pisaba porque sabía que le daría vulnerabilidad al personaje. Mi asesinato favorito de todos, que para mí fue el mejor durante mucho tiempo, fue la del saco de dormir de la 7ª parte. Me entregué al 100% en ese personaje y me encantaba interpretarlo. ¡Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. Jason es sinónimo de Viernes 13, aunque apenas sale en la película original. Por lo demás, no le falta ningún detalle. Viernes 13 trata de un grupo de estudiantes que decide reabrir un campamento abandonado
y acaban siendo el objetivo de un asesino misterioso. Cuando alguno de ellos se aleja, no paras de pensar que van a caer en cualquier momento. Eso forma parte del misterio o del suspense que pudimos crear. Necesitábamos a alguien que supiera más que nosotros sobre cómo hacer efectos especiales. ¿Quieres apuñalar a alguien? ¿Cómo lo haces? No puedes coger un cuchillo de goma y empezar a darle a la gente. Tuvimos mucha suerte de toparnos con Tom Savini y él tenía muchísimas ganas de participar. Trajo una energía muy positiva y maravillosa. Kevin Bacon estaba sentado debajo de la cama, solo sobresalía su cabeza. Así que en realidad la flecha le atravesaba un cuello y un pecho falso. Y mi ayudante bombeaba la sangre. Mientras la bombeaba, el tubo se salió durante la escena, lo agarró y empezó a soplar. Y por eso se ve la sangre regurgitando. Fue un contratiempo que hizo que el efecto fuese mucho mejor. Lo que hace que Viernes 13 sea un clásico es la aparición de la señora Voorhees. Todos intentan sobrevivir mientras ven cómo uno a uno caen en las manos de un asesino que no conocen y entonces se revela que es la madre de un chico que se ahogó. La madre se volvió loca al morir su hijo y ver cómo todo el mundo lo ignoraba y seguía adelante, porque ellos no podían volver a empezar y seguir con sus vidas. La manifestación de esa pena es muy poética y llega al público. Escuchamos algunas canciones que Harry compuso para la primera Viernes 13. Y este estaba por todas partes. ¿Recuerdas la escena justo al principio? Donde la señora Voorhees, Betsy Palmer, que en paz descanse, imita a su hijo diciendo: para mí fue una señal. Pensé, oye voces en su cabeza, así que cogí un micrófono y me puse a hacer. Al final quedó como... y se convirtió en la firma de toda la saga. Se conocía como el sonido de Jason. Recuerdo que pensé que ya se había acabado la película cuando estaba en el lago. De verdad pensé, bueno, supongo que estará en el bote. Pero no, salió del agua y me pegué el susto de mi vida. No sé cómo no lo vi venir. Nunca he gritado tanto como ese día. Nadie sabía que se convertiría en una saga, pero fue muy fácil de repetir. De lo que más me arrepiento es de haberle puesto una bolsa en la cabeza. Al hacer la tercera parte, contratamos a un experto en 3D que también era jugador de hockey. Yo seguía dándole vueltas porque no iba otra vez a ponerle la bolsa. No sabía qué hacer y un día llegó a la oficina con la máscara de portero y me dijo, ¿qué te parece esto? Era perfecto. Al instante ya vi el potencial que tenía. No entiendo por qué en la primera parte es un chico de 11 años que sale de un lago y luego es un boxeador de lucha libre. No sé cómo se ha puesto tan cachas. Después de las primeras, en las secuelas, todo el mundo se preguntaba quién eran esos adolescentes insufribles. Todos queríamos que Jason se los cargara.
Siempre he creído que las películas slasher de los 80 no funcionaban del todo como ficción de terror. Eran más bien comedias con buenos golpes. Y la razón era que los personajes eran siempre estereotipos unidimensionales. Un grupo de adolescentes donde había un deportista, un drogata, una facilona y una virgen. No significaban nada ni enganchaban al público. Por eso cuando llegaba el asesino en serie los empezaba a matar uno por uno. Nos hacía reír en lugar de atemorizarnos, porque él sí tenía mucha más presencia y personalidad. Con el éxito de Viernes 13 y de la noche de Halloween, los productores solo pensaban en encontrar más material y en hallar la fórmula secreta. Una de las consecuencias del éxito de Viernes 13 y de otras pelis del estilo es que la gente desde fuera lo veía y pensaban, si matan a 10 y ganan tanto dinero, si matamos a 20, ganaremos muchísimo más. Al principio de los 80, las películas slasher se hicieron con el mercado. El público las adoraba, pero también despertaban mucho odio. Donde algunos veían entretenimiento inofensivo, otros veían una amenaza para la sociedad. Te confieso algo, la peor peli de miedo que he visto era la... Ya, te entiendo. Así soy yo, porque cuando me la pongo pienso, ¿qué voy a ver? No tengo ni idea. Una película de miedo para mayores de 13 años tiene que asustar de una manera más artística. Pero si la clasificación es para mayores, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. En una palabra, Maniac. Maniac es de mis películas favoritas. Pensé que a ti también te gustaría. Por eso te he traído un regalo, una figura de la peli. Joder, esto no está ensayado. ¡Qué fuerte! Es una figura original. Estoy tan nervioso que casi la tiro. Es un cráneo ensangrentado. ¿No es bonito? Sí, lo es. De verdad. No sé cómo agradecértelo. Maniac trata de un tipo llamado Francito, muy extravagante, y que acosa a las mujeres. Les rebana la cabeza y se lleva a casa sus cráneos para ponerlos en maniquíes, donde se recrea en la relación que tiene con su madre. Es una mirada muy profunda a lo que ocurre dentro de la mente de un asesino en serie. La versión original es cruel, pero también muy potente. Y gracias a la interpretación de Joe Spinell, también es muy emotiva. Fue otra vuelta de tuerca. Durante la película, las escenas de asesinato se te hacían largas, eran brutales y macabras. Cuando se estrenó, estuvo rodeada de polémica. Las mujeres protestaban contra la misoginia. Por supuesto, todas estas películas se tachaban de misóginas, porque las víctimas eran sobre todo mujeres. Yo no creo que sea una película misógina. De hecho, yo como mujer creo que es puro realismo. Es una experiencia catártica, porque las mujeres se enfrentan a ese mundo a diario, donde tenemos que estar hiperconscientes de la gente que nos rodea y de lo que nos podría pasar. Maniac acaba con un grupo de mujeres que se vengan del asesino de una manera brutal. Hoy, muchos fans y expertos del cine la consideran un clásico, pero en los 80 estableció un ataque de pánico moral. Terror no era una palabra bien vista a finales de los 70 y principios de los 80. Creo que por el estallido de las películas slasher.
new breed of shriek merchants has exploited the once honorable genre of the terror film. Era un entrenamiento de terror barato, y esas películas slasher sufrieron una mala prensa por masacrar a las mujeres, por su violencia, por el gore, y los directores de buen cine de terror tenían miedo a verse perjudicados por el legado de esas pseudo-slasher. Creo que la gente está confundida. Identifican estas películas con los primeros thrillers como Psicosis o como Halloween que nos gustan. Estas películas no entran en la misma categoría. Estas odian a las mujeres. ¿Pero no creéis que una buena peli de terror empaña la crítica? Como que se ciegan con la sangre y no saben ver más allá. Sí. No ven nada más que la muerte. Totalmente. Piensan que si les gusta la película están diciendo que lo que ven es real, que les gusta ese tipo de violencia. Esas críticas son normalmente una plataforma para decir, soy buena persona, a mí no me gustan estas cosas, pero en realidad nos encantan. Disfrutamos con la fantasía y con una historia de miedo, como en un cuento de los hermanos Grimm. Las pelis slasher homenajean a los personajes femeninos porque solo son chicas las que sobreviven en estas películas. Con las que quedan al final son con las que te identificas. Las mujeres son los personajes inteligentes y los tíos salidos que solo quieren tirarse a su novia acaban mutilados. Muchas feministas que se oponían a las películas de terror no las habían visto ni analizado. Solo decían, la pornografía es mala, las pelis de terror son malas. No se identificaban con el género. Las mujeres de estas películas peligrosas están simplificadas a una sola imagen que es perturbadora. Mujeres que gritan en un terror abyecto. La gente que menos conoce el tema son los que más se quejan. Y por desgracia el público que suele ir a verlas tampoco respeta mucho a las mujeres. En los 80, el New York Times hizo una encuesta sobre las personas que iban al cine a ver este tipo de películas slasher y descubrieron que un 45% del público era adolescente y que el 55% de esa audiencia eran mujeres. Maniac, sus parientes slasher y el intento de asesinato a Reagan dieron pie a una represión contra la violencia y el gore. En 1984, la edad de oro del cine slasher llegó a su fin, pero la audiencia quería más. Así que los directores crearon un nuevo tipo de monstruo. Okay, show her. Well, is it a good guy or not? It is. It is. Una de mis primeras experiencias con el terror fue Muñeco Diabólico. Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho. La primera vez que la vi tenía 4 o 5 años. Era un muñeco adorable, pero de repente cobraba vida. Y luego estaban esos momentos en los que la cámara se movía. Y tú lo veías como a través de los ojos del muñeco. Me daba muy mal rollo. Si te soy sincero, todavía me da un poco de mal rollo. Nobody believes you about Chucky unless you start telling the truth. Right now, they're going to take you away from me. Trata de una madre que quiere mantener unida a su familia. Defender a su hijo de estos cargos de asesinato. ¿En serio? ¿Un niño de 7 años? Es horrible. Y puede que su niño esté loco porque insiste en que el muñeco le habla. Chucky, say something. Tell me. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho. Ha ha ha. Para mí, el terror siempre intenta profanar lo sagrado. Pones a un niño, a los que siempre intentamos proteger y cuidar y mimar, y lo convertimos en el mayor cabrón del mundo. El juguete de un niño es igual de sagrado. Es algo con lo que crecemos. Y lo que hacemos es ensombrecer con la maldad del terror a estos elementos buenos y sagrados. En los 80, el público objetivo de los publicistas eran los niños. Como si los niños se hubieran convertido en estos monstruitos consumistas que obligaran a sus padres a comprarles más y más juguetes que no necesitan. Well, what do you think? I want a good guy to go with it.
I know you do, Andy, but I didn't know about it in time this month to save up for it. Recuerdo que mi madre me contó una historia sobre dos personas peleándose en un callejón por una muñeca repollo. Vemos cómo se sigue la línea entre los anuncios que se dirigen al niño como consumidor, por un lado, y por otro, las posibles consecuencias que eso conlleva. Les pedí que crearan un muñeco nunca visto para hacer cosas en pantalla nunca vistas. No existían las imágenes por ordenador, ni trampa ni cartón. Lo que se grabara con la cámara era lo que había. Construimos el set de rodaje en el apartamento, a 1 metro sobre el suelo. Taladramos orificios en la espalda del muñeco para que no se vieran los cables por detrás. Usé todos los trucos que conocía para mantener la ilusión de que el muñeco estaba vivo y se movía. Hi, it's me, Chucky. What do you think? Piénsalo. Te persigue una cosa así de alta con un cuchillo. No sé, ¿quién se cree eso? Pues lo hicieron, ¿no? Chucky forma parte de la historia del terror. Su cara se ha ganado un hueco entre los grandes, junto a la máscara de hockey, la máscara de Michael Myers, los guantes de Freddy. Ahí está. El muñeco diabólico era violento, pero nadie lo comparaba con el realismo macabro de Maniac. Chucky seguía la estela que había dejado uno de los personajes más famosos de la historia del terror, Freddy Krueger. Pesadilla en Elm Street salió en 1984. Me acuerdo de verla y estar muy emocionado porque consiguieron darle un giro a este subgénero en el que ahora se habían establecido reglas de otro mundo. Lo que más mola en las pelis slasher es el asesino. Todo el mundo tiene un lado oscuro que quiere salir. Wes decía que Freddy era nuestro padrastro malvado. El asesino que te mata en sueños. Y eso es todo el miedo que da. Lo divertido de Scream es la autoconciencia y la deconstrucción del género de terror. Todo el público se pegó un susto de muerte. En las películas podemos externalizar nuestros temores. ¿Sería capaz de cerrarme la pierna? Hemos inventado un nuevo término. El porno de tortura se volvió una liberación. Solo en este género es bueno oír. No pude ver tu película, me tuve que salir. No se nos permite pasar miedo ni en el trabajo, pero en 90 minutos puedes hacerlo sin ser un cobarde. La historia del terror.